Amigos, ¿cómo están? Bienvenido al día más rentable de tu vida, al mejor momento de la semana en el cual puede cambiar tu vida, tu patrimonio, tus negocios, pero sobre todo te damos la bienvenida porque nos haces el favor de acompañarnos como cada semana en tu programa de Mente Empresarial, el programa de empresarios para empresarios que posiciona tu marca personal, como siempre con invitados de lujo, transmitiendo desde Speakers TV, desde Querétaro Capital para todo el mundo y más allá de nuestras fronteras. Es un gusto para mí saludar a mi amigo y socio, el licenciado Luis Rogelio García Serrano. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, qué gusto saludarte. Gracias otra vez, siempre esperando el viernes para contactar, para estar con ustedes, para saludar a la comunidad de Mente Empresarial. Recuerden que siempre la oportunidad de la vida es hoy. Puedes generar, puedes compartir, puedes aprender y sobre todo reunirte con personas fantásticas en la vida para aprender y que siempre te dejen mejor y dejarlas mejor que como están. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en boga de todos. Vamos a presentar a nuestros amigos y socios. No sin antes dar las gracias a todos nuestros patrocinadores y miembros que nos hacen favor de estar con nosotros. El ingeniero Miguel Saldamando, que vamos a presentar su video, todo lo que es robotización y automatización, Industria 5.0. Nuestro amigo Joseph Moldemayer con Empresarios México Alemanes. Y toda la playa de gente que día con día nos hace el favor de seguirnos. Comenzamos. ¿Te imaginas aprender a soldar sin riesgos, sin desperdicio de material y desde cualquier lugar? Con Soldomatic, eso es posible. Soldomatic es el primer simulador de soldadura con realidad aumentada del mundo. Está diseñado para formar soldadores de manera más segura, económica y sostenible. El sistema utiliza un casco de realidad aumentada que proyecta
en tiempo real el cordón de soldadura virtual. Mientras el estudiante practica con antorchas y piezas físicas, especialmente diseñadas, el alumno puede practicar distintos procesos en Miyamag, TIG y electro revestido, en posiciones reales y con piezas intercambiables. Cada ejercicio se evalúa automáticamente. El software mide distancia, ángulo, velocidad y estabilidad del arco, brindando retroalimentación inmediata. Esto permite al instructor monitorear el progreso, personalizar entrenamientos y reducir el tiempo necesario para alcanzar un nivel profesional. A diferencia del taller tradicional, Soldamatic no genera humo, ni chispas, ni residuos. Esto se traduce en hasta un 68% de ahorro en costos y un entrenamiento 40% más rápido. Soldamatic, tecnología para soldar el futuro. Amigos, es un gusto estar aquí en Demente Empresarial, transmitiendo desde los estudios centrales de Speakers TV, desde el centro del país, Querétaro, para todo el mundo y los universos aledaños. Y es un placer siempre estar reunidos con la gente disruptiva de la empresa. Tenemos a dos personas que les va a volar la cabeza, su forma de ser, su forma de pensar, la experiencia que tienen. De verdad, esto les va a encantar. Amigos, siempre en la vida contactar con gente buena de la empresa es un privilegio y por favor, mi estimado amigo Juan Carlos, quiero que tú los presentes a estas personas tan disruptivas y tan geniales de los números que a veces nos cuesta tanto trabajo entender. Amigos, ustedes saben que el entorno de negocios, el entorno económico, financiero es muy importante, no solamente en nuestras empresas, sino en nuestra vida diaria. Y la verdad tenemos dos expertos de una compañía que realmente está cambiando la vida de muchas personas. Vamos a tener el honor de platicar con ellos, pero antes vamos a presentarlos. Por un lado tenemos al licenciado Juan Esteban Proaño. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Bienvenido. Un aplauso, por favor. Y al maestro Jaime Asensio. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Un aplauso. Gracias por la invitación. Un gusto que estén aquí. Bienvenidos. Y vamos a empezar siempre con la pregunta icónica que sabemos que ustedes la piden, de quiénes son nuestros invitados. Vamos a empezar con el maestro Jaime. ¿Quién es el maestro Jaime Asensio, por favor? Muy bien, bueno, mi nombre es precisamente Jaime Asensio, soy economista y tengo más de 30 años dedicado al sector de análisis financiero, económico. He estado en varias casas de bolsa como el economista principal y hoy en día estamos en Globex, precisamente, una empresa, un fondo de inversión, y nos dedicamos a eso también. Entonces, aparte de dar clases, muy metido en este sector. Y nuestro amigo Juan Esteban. ¿Quién es Juan Esteban, por favor? Mucho gusto, muchas gracias. Mi nombre es Juan Esteban Proaño, soy ecuatoriano de nacimiento, pero vivo acá en México desde el año 2003. Ya tengo 23 años acá, ya me considero mexicano. Me han recibido muy bien. Estudié administración de empresas y tengo una maestría en finanzas. A través de mi experiencia profesional he estado en el campo de la consultoría financiera en diversos sectores, primero en el sector de ahorro y crédito popular y de las finanzas solidarias y populares, luego en el sector inmobiliario y ahora pues en Globex Oceans of Futures como administrador de riesgo. Oiga, pues qué interesante esto que hacen, pero antes de comenzar con toda esta parte de los números, de la técnica, de la ciencia, de las finanzas, vamos a ponernos un poquito a desmenuzar quiénes son estas personas que mueven todo esto. Vamos a comenzar contigo, mi estimado Esteban. Para ti, ¿qué es la vida? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo se vive la vida con alguien que vino de otro país, que la está viviendo, que la está enfrentando, si se puede llamar así? ¿Cómo se desmenuce? ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Bueno, pues la vida se hizo para disfrutarse. En realidad creo que es un espacio divino en el que nosotros podemos conectar con las demás personas. Yo creo que el principal objetivo de la vida es la conexión y el aporte hacia los demás. Y precisamente en el trabajo en el que estoy ahora y a lo largo de mi modesta experiencia profesional, me ha gustado mucho el impacto que puedo generar a las personas. Cómo lo que yo hago, lo que yo digo, puede mejorar de cierta forma y en cierta escala, pues la
la vida de los demás. Entonces, para mí la vida es ese espacio divino en donde podemos conectar y lograr esa trascendencia. Y pues yo disfruto mucho mi trabajo, pero aparte soy un aficionado del fútbol, soccer. Okay. ¿A quién le vas? Aquí no quiero entrar en polémicas, a Tú todos y a dilo, donde no jueguen pasa. ecuatorianos. Ah, perfecto. El Necaxa. Obviamente, estuvo Alex Aguinaga, Aguinaga. ¿no? Pues un gran jugador. Y en Ecuador, pues soy hincha de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el único campeón internacional que tiene mi país. Y pues, obviamente, de la selección mexicana, de la selección ecuatoriana y, ¿por qué no, de la Argentina también? Ok, muy interesante, amigo, muchas gracias. Bienvenido. Maestro Jaime, por favor, Muy bien. ¿cómo puedes entender la vida con alguien que tiene una trayectoria, que ha estado en distintos lugares profesionales, que ha visto el país colapsarse y crecer y rectificarse? Irse a la ruina y salir adelante. ¿Cómo esta parte, esta experiencia de vida, cómo la puedes entender? Si nos puedes compartir a toda la gente de Demente Empresarial. Pues mira, todo suceso te va retroalimentando, te enseña a intentar vivir de la mejor manera, tomar las cosas con calma y seguir adelante, ¿no? Entonces, en México hemos vivido varias recesiones, pero afortunadamente los cambios que se han hecho a través del tiempo, no por cada gobierno, sino por las autoridades, simplemente con esa proyección de largo plazo, te das cuenta cómo México ha cambiado mucho, ¿no? Hoy en día es muy distinto México respecto a los 80, ¿no? Una etapa en donde estuvimos en recesión, más o menos 6, 7 años. En los 90, otro impacto con la liberación del tipo de cambio, todo lo que fue el IPAP, la crisis hipotecaria, pero a partir de ahí te das cuenta que las cosas se hacen bien en el país. Hay mucho por hacer todavía. De hecho, hoy en día estamos en estancamiento económico, pero todo eso te va sirviendo, ¿no? Para ir tomando lo mejor de cada aspecto y tener una buena retroalimentación. Muy interesante esto. Oigan, antes de cederle la palabra a mi estimado amigo Juan Carlos, ¿qué se necesita en este momento, según su perspectiva, para enfrentar la vida, para asumirla, para ser arrojado? ¿Es mentalidad, es espíritu, son ambas? Pero ¿qué más es? ¿Cómo se puede cambiar esta mentalidad para poder vivir la vida, como tú dices, con esta genialidad? Un espacio divino. Como un espacio divino, que me encantó esa palabra, Claro. pero también tener esta mentalidad y esta coherencia para sacarla adelante. Pues yo creo que la vida actualmente tiene que tomarse con aplomo, es decir, con la capacidad de ser resiliente ante las situaciones, pero al mismo tiempo me parece que tenemos que tener la capacidad de tener mente abierta. Las formas en las que los negocios se hacen son diferentes, la forma de entablar conversaciones y relaciones interpersonales es diferente. Entonces, lo que funcionó antes no necesariamente funciona hoy. Entonces, para mí tiene que tomarse con una perspectiva abierta y con la adaptabilidad a los cambios. Y si nosotros combinamos el aplomo y la capacidad de adaptarse, me parece que por ahí podemos salir mejor librados. Muy interesante. Sobre todo pensar positivamente, ¿no? Es como dicen, aquello que no tiene solución, no te preocupes, y si lo tiene, qué mejor. Entonces, la cuestión es ir dando la vuelta a todos los aspectos negativos que te van tomando por sorpresa en la vida y darles la vuelta, ¿no? Tratar de ser optimistas, ¿no? Decir, oye, estoy agradecido con la vida, con Dios, y todo va a salir bien. Entonces, la idea es tener ese prospecto positivo, porque si te caes, olvídate, ¿no? La actitud, ¿verdad? La actitud, exactamente. Sí. Maestro, yo te quisiera preguntar, a ti con la experiencia que tienes ahora como economista, como funcionario público, que nos vas a platicar un poco más como funcionario privado ahora, y todos estos vaivenes que has visto, ¿qué consejo te hubiera haber gustado recibido cuando saliste de la escuela, cuando tenías esos 20 años, que con tu experiencia ahora sabes, que alguien te hubiera comentado? Yo creo que esta parte del conocimiento la adquieres a través de los años, ¿no? La misma experiencia. Entonces, te pueden dar consejos, sí hay que tomar los buenos, hay consejos que incluso te dan una dirección en la vida. Yo creo que tuve los consejos adecuados. Hoy en día me dedico a hacer análisis bursátil, económico, y estoy muy contento con lo que hago.
Entonces, la idea es ir pausadamente hacia lo que tú quieres llegar, siempre y cuando tengas los objetivos bien planteados, ¿no? Bien definidos. Yo soy de la idea, mucho se dice de que Dios construye nuestro destino, sí, pero nosotros debemos de construirlo, no dejárselo todo a Él, ¿no? Decir, oye, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Y cómo puedo verme o cómo quiero verme en ciertas etapas de la vida, ¿no? Una perspectiva de hacia dónde quiero llegar. Muy interesante. Acabas de mencionar algo, maestro, muy interesante. La gente, y también para compartirlo contigo y con tu antiguo amigo y ustedes amigos, ¿por qué a veces le dejamos entonces todo eso a Dios, a la vida, al universo? Tengo un problema y me vale abuela ya, o sea, que lo arregle. Pero desde el punto de vista consciente, o sea, ¿a qué me refiero? Debo de estarme preparando siempre, debo de hacer siempre lo mejor, debo de construir o de ser co-creador con la energía, con Dios para manifestar mi futuro, para saber qué es lo que quiero, pero no ese abandono en ignorancia de que pues no sé qué hacer y a ver qué me respalda, ¿no? A ver qué sale. A ver qué sale. Ustedes en esta parte, ¿cómo identifican o cómo han vivido esta situación de que cuando enfrentan algo en la vida que fue difícil, que a lo mejor fue el momento clave, el momento de iluminación, si nos pueden compartir eso, ¿qué fue lo que les pasó para ser ahora quienes son y cómo lo asumieron? Bueno, en mi caso personal, yo creo que vivimos en una época donde también hay un positivismo tóxico. Es decir, vemos en redes o incluso con personas cercanas una cultura en donde pensamos que el decretar o el manifestar resuelve las cosas, y me parece a mí y en mi experiencia y los años que tengo de trabajo, que lo que resuelve las cosas sí es la actitud positiva, pero los hechos, las acciones, las medidas. El trabajo. El trabajo. Entonces, definitivamente, yo creo que hay que alejarse de esas figuras donde el positivismo tóxico no contribuye y aprender a ser críticos, a cuestionar las creencias, porque, como les comento, lo que me funcionaba hace 5 años no necesariamente me va a funcionar hoy ni en los siguientes 5 o 10 años. Y entonces, para mí, va por ahí. O sea, es esa capacidad de adaptarse al cambio, obviamente sin que perdamos la esencia personal ni traicionemos nuestros valores fundamentales. Y eso es lo que a mí en los momentos más críticos y más duros de mi vida personal y profesional me ha ayudado a tomar las mejores decisiones. Has descrito algo muy complejo con palabras muy simples. Es como dice la frase, ayúdate que yo te ayudaré. Ajá. Si estás esperando a que yo te ayude al 100%, nunca vas a salir adelante, no vas a hacer nada. Entonces, las dificultades muchas veces en la vida son muy fuertes, pero hay que enfrentarlas, no hay más, ¿no? Asumirlas, adaptarlas a tu nueva condición de vida si es necesario y seguir adelante. ¿Cuál es su rutina de éxito diaria? Tanto para su trabajo, su familia, su vida. ¿Qué hacen para tener ese equilibrio y ese enfoque pues, en todos los aspectos de la vida? Creo que básicamente es tener muy claro el objetivo de lo que quieres en la vida, ¿no? Quieres estar bien con tu familia, en el trabajo, objetivos de crecimiento económico. Cualquier objetivo que tengas, yo creo que es la disciplina. Okay. La disciplina es muy importante. En un trabajo es no cumplir incluso, si puedes ir más allá, y no hablo solo de la encomienda que puedas tener, o tu negocio, ¿sabes qué? La disciplina, estar a tiempo o incluso antes de encargarte de ser posible de los procesos, conocer bien lo que estás haciendo y prepararte, ¿no? Adelantarte hasta las cosas, ¿no? Si tú ves algo ahí, adelantarte. Sí, no solo cumplir, sino ir más adelante. Como tu ¿no? trabajo, tu perspectiva, lo que aplicas en la vida diaria también, ¿no? Exacto. ¿Tú, Juan Esteban? Pues bueno, en lo particular yo concuerdo con Jaime. Yo cada día me levanto con la claridad de por quién y para quién estoy haciendo lo que hago. En ese sentido, entendiendo que mi trabajo es un puente, un mecanismo para que las personas tengan un ingreso y
y cumplan parte de sus necesidades, me ayuda a ser resiliente en los momentos más duros. Entonces, y para motivarme a seguirlo haciendo. Entonces, básicamente me levanto preguntándome por qué y para qué hago lo que hago y para quién lo estoy haciendo. Aparte de hacerlo para mí, por Claro. una remuneración y todo, no es el factor más importante. Entonces, como lo comento, en los momentos duros o álgidos siempre regreso y voy para atrás y me pregunto para qué. Y cuando encuentro respuestas es cuando me impulso. El momento en que no encuentre respuestas, tendré que cambiar de actividad, porque si no entiendo para qué o para quién o por qué estoy haciendo lo que hago, pues ya no es mi lugar. El propósito de la Así vida. es. Te digo que ahora estás muy profundo, Juan Esteban. La verdad, estás diciendo unas cosas muy profundas. Y además te puedes apoyar en otros aspectos, ¿no? El hecho de aprender algo nuevo te va fortaleciendo mentalmente. O sea, la vida es de conocimiento. Y dinámico. Y dinámico, exacto. Si piensas que ya lo sabes todo, estás perdido. Entonces, siempre hay una preparación. No importa si es académica o no, pero siempre hay una preparación, ¿no? Hoy en día los medios se prestan para leer lo que tú quieras de manera gratuita. Puedes ir aprendiendo, ¿no? Incluso libros de, no sé, en internet, psicología, matemáticas, física, de lo que quieras. Libros que no están puedes disponibles, ahí están, que están en los Exacto. museos, tú los puedes También te estudiar. puedes alimentar y todos los días conocimiento y conocimiento. Depende de la mentalidad de cada persona, ¿no? A los chavos que están saliendo de la universidad, ya sea que quieren emprender o quieren trabajar, ¿qué consejo les podrían dar? En lo particular, mira, yo tuve hace muchos años una experiencia importante cuando estaba en Ecuador, todavía era el último año de mi preparatoria, el colegio, como se dice allá, y tuve una entrevista en lo particular con el que ese momento era el presidente de la República, porque era amigo del director del colegio, ¿no? Y él nos decía... ¿Qué presidente era? Se llama Gustavo Noboa. Ah, ok. Bueno. Oh, Entonces, él lo que nos dijo es, miren, si ustedes creen que a los 17 años tienen total claridad a lo que se quieren dedicar en la vida, están en un error. No pasa nada si se toman 1 o 2 años, piensan, viajan, exploran y después definen qué es lo que quieren hacer. Al final, obviamente, ese tipo de decisiones de a qué dedicarse el resto de la vida requieren de un análisis muy profundo, ¿no? Más allá de lo que a uno le gusta o para lo que uno es hábil. Entonces, esos espacios para reflexionar profundamente en a qué me voy a dedicar son claves, porque él nos decía, si tardas 1 o 2 años más en titularte, No en la pasa vida nada. no pasa pasa nada. nada. Y creo que es Y a esa edad menos. y a esa edad menos. Ahora, obviamente ese tipo de decisiones se hacen desde el privilegio de tener acceso a salud, a educación, hay personas que lamentablemente no pueden. tienen esa opción. Es el lujo. Exacto, entonces a los que hemos tenido ese privilegio de elegir, pues elijamos bien y elijamos desde la conciencia, porque las personas que no tienen ese privilegio no tienen opción. ¿Qué es la conciencia, Juan Esteban? Ya que estamos haciendo profundo para ti. Pues es la capacidad de reconocer con claridad lo que estamos haciendo en las circunstancias en las que nos estamos desenvolviendo, los sentimientos, las emociones que nos mueven, ¿no? Es la claridad de entender el presente, el momento presente. Perfecto. Maestro, ¿qué consejo para los chavos? Yo diría continuar con la preparación, hoy no te quedes con la licenciatura, trata de ir más allá, pero para poder, cuando van a iniciar la vida laboral, tomar las oportunidades, ¿no? Okay. No pensar que, oye, no, es que no me gusta ese trabajo. Yo creo que... Todo sirve. Y todo es experiencia. Y todo es Y experiencia. todo eso se va acumulando, todo va sumando, y al final tienes la experiencia, y tú sabes después, no sé, 5 o 10 años de experiencia, y sabes a dónde quieres dirigirte. Los primeros años es como que no sé qué es lo que quiero, a dónde voy a ir, pero inicias con esas oportunidades laborales y ahí mismo vas agarrando el camino. Sí, fíjense que, bueno, me hacen reflexionar con lo que están platicando los dos, que lo que vamos viviendo en la vida, las experiencias que vamos tomando, debe de llevarnos al punto donde nos dediquemos a algo que nos apasione, para que entonces no trabajemos. Cuando nos dedicamos a lo que nos apasiona, no se puede llamar trabajo. Entonces, llegar a este privilegio de verdad que es parte de la conciencia, parte de entender que estás vivos, parte de entender el proceso de la vida, del dolor, de la alegría, y que lo puedas manifestar de una manera donde sabes
que eres bueno y que puedes servirle a los demás para cambiar pues lo que quieran ellos, ¿no? Pero que puedas aportar este granito de conciencia para los demás. Por eso aquí a mí me encanta siempre venir los viernes, platicar con personas, me abren la conciencia y de verdad que uno va entendiendo más cosas. Y lo platicábamos con Juan Carlos, cómo esa experiencia de vida la podemos manifestar. Y aquí sí quiero hacer un pequeño énfasis y quiero preguntarte, primero a ti, amigo Juan Carlos, ¿qué es lo que te deja conocer personas como las que tenemos aquí? Pues mayor grado de conciencia. Hablando de conciencia y de propósito, creo que eso es lo que me ha venido a clarificar a mí en mi vida, porque eventualmente puedes estudiar o leer, pero si no tienes la experiencia de compartida de personas como nuestros invitados, la verdad no te abres a la expansión que estamos llamados a tener. Entonces, para mí es un privilegio. Es muy interesante esto. Y además, se está yendo el programa rápido, hay varias preguntas, varios saludos, ahorita las vamos a mencionar. poner. Pero antes de irnos al intermedio, oigan un poquito también esta parte de la historia de su vida. ¿Cómo se procesa el dolor? Todos lo procesamos distinto. Es una muy buena pregunta. Pero ¿cómo se procesa el dolor desde la vivencia de cada uno de ustedes? Bueno, qué pregunta más profunda, ¿no? Estamos en la profundidad, Juan Esteban. Bueno, Ahorita vamos a los números, es lo más... bueno, me parece que el dolor, hay una frase de Buda, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y eso, y a qué voy con esto, a que el dolor es parte de la vida. Entonces, si aceptamos el dolor, la tristeza, las pérdidas, como un proceso natural y lo aceptamos, me parece a mí que estamos en el camino correcto. Si tratamos de negarlo, si tratamos de ocultarlo, por eso hablaba de este tema del positivismo tóxico. No estés triste, tienes muchas oportunidades. No, Échale se ganas. vale, Pero se vale, porque el no- dolor puede ser un catalizador muy importante de cambios profundos o de al menos una pausa. Entonces, para mí se resume en eso, es aceptarlo, y en la aceptación está pues el proceso. Y muchas respuestas que a lo mejor antes no veíamos. Totalmente. Maestro. Sí, es complicado, pero hay que procesarlo, ¿no? Vivir el duelo en su momento, darle un término, una fecha y seguir adelante. Porque si te quedas ahí, te estancas, te puedes estancar por meses, años, y tu vida también se estanca, ¿no? Entonces hay que asumirlo y adelante. Conocemos a personas que han tenido o que tienen un duelo y que tardan mucho tiempo y que no saben cómo, porque no estamos gestionados de esa manera, no tenemos complicado. esta conciencia, o no nos han dicho, no nos han instruido, o nuestra misma personalidad no está hecha para sufrir. ¿Qué consejo le podríamos dar a esas personas, más allá del échale ganas, que eso no sirve para nada, para acompañar a esas personas? Porque cada quien tiene su ciclo, ¿no? Mira, yo cuando voy a dar este consejo, cuando yo tenía 17 años me dio estrabismo. Jugando fútbol me fui para atrás, me pegué en la cabeza. 2 meses después tenía estrabismo. Y es donde te da el bajón psicológico. Te sientes como que mal frente a los demás. Me agarré a leer un libro de psicología y había una frase que fue la que me sacó adelante. Es decir, mira, cuando tú vas caminando, como que te agachas pensando que tú eres el único que tiene problemas y las otras personas son felices. Pero piensa que las otras personas pueden también tener problemas. Algún problema médico, psicológico, no sé, algo distinto. Entonces, esa frase fue la que me dio a entender que tenía que salir adelante. Y me sacó adelante. Entonces, simplemente pensar que uno es una persona, está aquí en el mundo para un objetivo y hacerlo, ¿no? Simplemente. Ok, Juan Esteban. Yo creo que aparte de lo que dices, Jaime, creo que hay que saber pedir ayuda. Hay momentos Excelente. donde la capacidad natural del ser humano está sobrepasada. Y entonces cuando eso ocurre, porque la depresión, por ejemplo, es una enfermedad. La ansiedad. La ansiedad. La Entonces ansiedad es es complicadísimo. saber pedir ayuda y saber acercarse a las personas correctas. Entonces, dejar el ego de lado y entender que no podemos con esa situación en particular y buscar cómo se... Aquí mi amigo dice una frase que estás más allá en el sótano del infierno. ¿Cómo es eso? Sí, de repente uno experimenta en la vida
cuando en estos momentos difíciles de dolor, que ese dolor, cuando se vuelve muy duro, a veces nos hace sufrir. Y todos hemos sufrido en la vida, me queda claro. Y de repente en la vida uno piensa que estás en el infierno y, oh sorpresa, te das cuenta que no, hay un sótano debajo del infierno y ese es el sufrimiento, no el dolor. Claro. Entonces cuando empiezas a manifestar esto con la actitud, acercándote para pedir ayuda a la gente correcta, porque luego también le pides ayuda a gente que dices, Dios mío, quiere verme, me da un consejo para que mi infierno sea más grande, o sea, o te acercas con gente que son matasueños, ¿no? Que dicen, no, por ahí no es, pero tu sueño es muy bueno, es muy loable, es muy trascendental, pero te dan un consejo desde la miseria, desde el egoísmo, y dices, no, y a veces en esos momentos de dolor, pues no lo entiendes. No lo ves. No lo ves, y haces caso porque piensas quien está cercano a ti, te estás agarrando de él. Y no es de esa manera. Es un proceso muy, muy interesante. Gracias. Antes de irnos a la pausa, quiero preguntarles entonces, cuando se manifiesta este dolor en el hombre, en el ser humano, me refiero al ser humano, a veces la complejidad no me da para manifestar la abundancia en la economía, en los números. Y ese sea como el preámbulo para entrar a lo que viene. ¿Por qué entonces al ser humano, cuando manifiesta estas carencias de dolor, la primera parte donde lo manifiesta es en el dinero? Bueno, al final me parece que el dinero termina siendo el resultado de las medidas, los hechos, las acciones que uno tiene, y pues también está condicionado en buena medida por las circunstancias que le rodean, ¿no? Entonces, de pronto puedo intuir que estas situaciones personales de dolor profundo alejan del dinero porque eventualmente desenfocan a las personas y al hacer su trabajo, pero desde una actitud triste, negativa, pues eventualmente eso influye. Y no quiero decir que es el único factor porque pues hay factores externos que condicionan el ingreso que uno puede tener. Y estamos en una sociedad lamentablemente desigual, donde no todos tienen acceso o tenemos a las mismas oportunidades. Pero en buena medida me parece que el enfoque que tenemos hacia lo que estamos haciendo en el mediano plazo puede darnos los ingresos que esperamos y que necesitamos. Gracias, maestro. Y no solo eso, digo, hay una frase que dice, para ser feliz a otra persona, primero tienes que ser feliz. Ahora la otra, con o sin dinero, si eres feliz, ya depende de ti, ¿no? Gente de bajos ingresos que pueden ser mucho más felices que una persona con altos ingresos. Correcto. Me llama la atención, por ejemplo, en el tazón, en el Super Bowl, una foto en donde Elon Musk es el hombre más rico del mundo, arriba de los 500,000 millones de dólares, totalmente solo, 14 hijos, nadie lo acompañó, en una grada como para 30 personas, en una zona, solo totalmente. Entonces, te preguntas, bueno, ¿ser millonario te da felicidad? No necesariamente, ¿no? Puedes ser feliz con, claro, el dinero te ayuda, te da fortaleza. Soluciona muchas cosas. Te da fortaleza mental, evidentemente, ¿no? Cuando estás en una situación económica desfavorable, te puede dar el bajón. Cuando tienes ingresos elevados, pues sí, tu ego puede subir un poco, ¿no? Pero también aparte hay que saber usar el dinero. Pero sí, yo siento que el dinero te ayuda muchísimo, es la parte de la vida, estamos finalmente en un sistema capitalista, es la parte fundamental, pero en la parte personal puedes tener otros objetivos que te pueden dar felicidad y el dinero tal vez pueda venir por sí solo, ¿no? Parte de esos objetivos, ¿no? Es el medio, exacto. Y qué buen consejo hablando de unos financieros y especialistas, ¿verdad? Para que lo podamos aterrizar. Y ya lo dijo nuestro viejo poeta de la canción ranchera, con dinero o sin dinero sigo siendo el rey. Ahí se resume todo esto, ¿no? Sí, Amigos, sí, pues sí. vamos a una pausa, vamos a leer ahorita, no sé si alcanzas a leer algunos saludos, Luis. Sí, a ver, vamos De una vamos vez a leer antes de unos irnos. saludos, sí. Andrick Bejar, saludos a todos. Napoleón Ramírez, maestro Juan Esteban, aplausos. Alfred Gómez, Blanca Bustillos, amiga, un saludo. También dice, muchas felicidades, excelente el programa. Y pues sigan conectándose, por favor. Ahí están las redes.
dejen sus preguntas, no necesariamente vamos a responderles en este momento, sigue el programa, se queda como esta maravilla de internet, ahí vamos a estar respondiendo y sobre todo también para que hagan conexión con la comunidad y cualquier duda que tengan le pregunten aquí a los expertos. Vamos a ir al intermedio, no se vayan, esto se va a poder cada vez mejor, hablando ya de la parte del negocio, de las finanzas y de las inversiones y la visión que ellos tienen, siendo especialistas de cómo estamos en este momento y hacia dónde vamos. Esto es de Mente Empresarial. Regresamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Juan Carlos Magaña, socio y fundador del concepto de Mente Empresarial y te tengo una invitación muy especial a ti empresario, a ti emprendedor, a ti experto que realmente quieres detonar con todo este 2026. Si no sabes dónde ni si no sabes cuándo, este es el momento. De Mente Empresarial, nuestro programa de empresarios para empresarios que posiciona tu marca personal. Todos los viernes a través de Speakers TV, 13 horas, te podemos posicionar con eso, con lo que está dando más valor, tu marca personal, una gran comunidad empresarial y sobre todo con círculo que te volará la cabeza, pero sobre todo es que te vas a divertir, te la vas a pasar de lo mejor y aprenderás y harás muy buenos negocios. Contáctame y sabrás lo que podemos hacer juntos. Gracias, éxito siempre. El mercado te exige evolución, pero tu visión exige conciencia y abundancia. ¿Te estás quedando en la gestión lineal? Es momento de que dejes de ver la competitividad como un proceso y la entiendas como una fuerza. Somos el concepto de Mente Empresarial. Estamos redefiniendo el ecosistema industrial y empresarial. Sintoniza con la mente de los líderes. Míranos. De Mente Empresarial, el programa de empresarios para empresarios, todos los viernes a la 1 de la tarde por Speakers TV. Aquí vas a encontrar la metodología número 1 para la configuración de tu cerebro. Disparar tu plasticidad cerebral y crear una comunicación de alto impacto. Pero tu lugar no solo como espectador, te invitamos a trascender la estructura convencional. Únete al pool de líderes disruptivos que impulsa nuestro concepto, tu ser y tu ingenio disruptivo. Es el activo más valioso, es la conectividad emocional con CEOs y tomadores de decisiones. Vas a capacitar empresas, vas a multiplicar tu abundancia. Es hora de inspirar y conectar para alcanzar la máxima rentabilidad. De Mente Empresarial, ven y únete. Te queremos en el pool de expertos. El momento de la rentabilidad es ahora. Aquí tienes tu lugar. Te esperamos. ¿Te imaginas aprender a soldar sin riesgos, sin desperdicio de material y desde cualquier lugar? Con Soldomatic, eso es posible. Soldomatic es el primer simulador de soldadura con realidad aumentada del mundo. Está diseñado para formar soldadores de manera más segura, económica y sostenible. El sistema utiliza un casco de realidad aumentada que proyecta en tiempo real el cordón de soldadura virtual. Mientras el estudiante practica con antorchas y piezas físicas especialmente diseñadas, el alumno puede practicar distintos procesos en MIAMAG, TIG y electroredes. Amigos, estamos en un programa extraordinario como el de cada semana, con invitados de lujo, con los espectadores también que son de lujo, que cada semana nos ven, cada semana nos encontramos con gente que nos saluda, que dice que nos sigue,
Nada más hagan el favor de escribirnos, de mandarnos un comentario para saber que nos están viendo y siguiendo. Nosotros lo sabemos, pero es muy importante que los conozcamos. Vamos a seguir dando los saludos a las personas que nos están conectando. Poncho Narváez, un saludo desde Ecuador a todos en el panel y en especial a Juan Esteban, una excelente persona y extraordinario ser humano. David Alejandro Zapata, saludos maestro Juan Esteban. Mis papás también que nunca se lo pierden, saludos también que siempre nos acompañan. Eduardo Mondragón, saludos profe Jaime y Juan Esteban, no pudieron elegir a mejores representantes de nuestra empresa Globex. Pues vamos a iniciar esta segunda parte, amigos. Como ustedes saben, nuestro programa de Mente Empresarial, el programa de empresarios para empresarios, siempre toca la parte humana, personal, de valores, de principios, de visión. Y creo que hoy la primera parte no fue la excepción. Vamos a entrar en la segunda parte con esta parte ya técnica de lo que es un negocio, cómo ellos hacen esta parte de multiplicar el patrimonio de las empresas, de los negocios, lo que su director general, nuestro amigo Gabriel Suárez, siempre comenta, ayudar a la clase media. La clase media en México somos los que soportamos el país, somos el amortiguador entre la clase alta y la clase baja para que este país siga funcionando, sigamos trabajando. En este sentido, quiero empezar con Juan Esteban a preguntarle su posición dentro de Globex y que nos digas qué es lo que tú haces para ayudar a tus clientes. Bueno, muchas gracias. Ahí en Globex Options and Futures soy director financiero y de administración de riesgo. El área a la que estoy a cargo se dedica básicamente a generar los presupuestos de inversión en los diferentes instrumentos financieros, al control estratégico de las metas de generación de rendimientos para los clientes, para la cobertura de los costos operativos, para nuestro margen de utilidad. También realizo análisis de riesgo específicos para definir los niveles más adecuados de toma de utilidades y también de toma de pérdidas, porque en el mundo del trading, que es la inversión financiera a corto y mediano plazo, es inevitable tener pérdidas. Entonces, el área que yo encabezo y dirijo se dedica a fijar los límites máximos de exposición de las inversiones que hacemos para lograr los rendimientos y el control estratégico de las metas. Pero déjame irme un poquito atrás, Juan Esteban. ¿Qué es un fondo de privado de inversión y de dónde surge? ¿Cuál es la figura, por favor? Bueno, Globex Options and Futures es una SAPI, es una sociedad anónima promotora de inversión. Es una empresa constituida legalmente a través de un fondo privado que permite canalizar los recursos de los inversionistas que se acercan con nosotros para fines de especulación. Y la especulación no está mal o no es que sea un elemento negativo. La especulación financiera se refiere a la posibilidad de generar rendimientos a través de los movimientos de los precios de los diferentes activos financieros, del oro, la plata, el petróleo, el tipo de cambio, etc. ¿Sí? Entonces, es un fondo privado donde los inversionistas dejan el dinero y nosotros canalizamos esos recursos para operarlos, especialmente en la Bolsa de Derivados de Chicago, y a través de estos mecanismos de inversión generamos los rendimientos y también la utilidad para nosotros. Y en este aspecto, ya entrando en tu área que eres director, ¿qué es la administración de riesgos para nuestra audiencia, por favor? La administración de riesgos es la identificación, monitoreo y control de todos los elementos que influyen en la generación de los rendimientos que necesitamos. Es decir, la administración de riesgos es un conjunto de actividades que están conducidas para que identifiquemos, midamos y controlemos de cierta forma los efectos de los eventos, las noticias, los reportes que existen en el mercado, y a través de esta administración consciente podamos generar los resultados adecuados. Ok. Maestro, platíquenos usted su función ahí en Globex Options and Futures, por favor. Mi función principal es dirigir el área de análisis económico y de mercados, generar documentos y tratar de dar una guía hacia dónde van los precios de los instrumentos que se negocian en Globex para tratar de dar una buena dirección. Entonces, tenemos desde análisis de economía, sobre todo la parte internacional, mercados, tipos de cambio, acciones,
commodities, bonos. Entonces, tratar de dar una guía de cómo están los mercados, precisamente para que el área de operaciones esté fundamentada la operación mediante las noticias y los datos económicos o anuncios económicos, ¿no? Anuncios de otro tipo como los sucesos entre Rusia y Ucrania, cómo afectan a los commodities, que si Trump ya habló, que si la Fed va a subir o va a bajar tasas, todo ese efecto tratamos de digerirlo. Que si van a en el invadir análisis. Irán, que si Cuba, que si Venezuela, y bueno, hoy en día creo que hay dos efectos importantes a seguir en el mercado. Uno sería la Fed, el otro sería Trump, ¿no? La política monetaria juega un papel importantísimo, sobre todo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Digamos que es la guía para la economía mundial. Hay otros bancos centrales importantes, el de Tokio, el de Londres, por ejemplo, el de Inglaterra, sí, Londres, pero no mueven tanto al mercado, ¿no? A menos de que haya una noticia extraordinaria. Pero hoy en día habla algún gobernador de la Fed, o hay una decisión de política monetaria, pum, el mercado se mueve totalmente. ¿Qué es la política monetaria, maestro? Perfecto. Con la política monetaria es una herramienta que tienen los bancos centrales para controlar ciertas variables y dirigir la economía. Por ejemplo, en México, el Banco de México lleva la política monetaria en donde controla tanto la inflación como el tipo de cambio. La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, el objetivo es economía e inflación. Entonces, son un poquito distintos los objetivos, pero al final del día es controlar la inflación, mantener el ciclo económico adecuado para evitar recesiones fuertes, ¿no? Hay recesiones inevitables como la del 2020, pero fue una recesión sanitaria. Entonces son factores Los famosos cisnes negros. Exacto, ajenos a la economía. Pero finalmente el Banco Central se encarga de generar el ciclo adecuado en la economía, tratando de evitar en lo más posible por la parte de abajo una recesión o un crecimiento excesivo para que no afecte la inflación, sobre todo al consumidor y a los costos de las empresas, y que eso al final te cause problemas, ¿no? Tratar de darle un movimiento estable, un balance a la Que no haya sobrecalentamiento ni decaimiento. con la inflación precisamente. Pero hay niveles de inflación que bueno, hay que ir controlando. Sí, en esta parte, ¿cuál es la percepción de las personas y la tuya, maestro, de ustedes? ¿El Banco de México realmente sigue siendo autónomo? ¿No lo es? ¿De qué depende eso? Porque antes, pues antiguamente, pues sabíamos que estaba muy controlado esto. Después, en la época a partir de Salinas de Gortari para acá, se vio que era como un poquito más independiente, pero ahora la percepción no es igual. Al Banco de México se le dio la autonomía a principios de los 90. ¿Por qué? Porque el gobierno dirigía la política monetaria y eso era imposible, ¿no? Juez y parte. Exacto. Entonces, posterior a la autonomía del Banco de México, ello nos ha dado muchísima estabilidad económica al país. Antes de esto, y aparte el TLC, pero antes de esto era crisis tras crisis tras crisis, inflaciones arriba del 120, 130, 150%. Evidentemente las tasas tenían que elevarse demasiado y la economía estaba en el fondo, ¿no? Entonces, con la autonomía del Banco de México considero que ha hecho bien su trabajo. Han tomado las decisiones correctas para controlar en cierta medida la inflación. Hoy la inflación está bajo del 4%, comparado contra... De 150%. Sí. Pero a mí me parece que más allá de la autonomía, tiene que haber sí una coordinación específica entre la política monetaria y la política fiscal, la política de inversiones, porque si hay autonomía, pero está totalmente divorciada de una política macroeconómica, pues los efectos no son los deseados. Entonces, idealmente debe haber mucha coordinación entre el Banco de México con la Secretaría de Economía, con el gobierno central, obviamente, ¿no? Para que el conjunto de esos mecanismos funcione. En el caso de Estados Unidos sí hay mucha coordinación. En el caso de México creo que no la hay. La política fiscal puede ir para un lado y la política monetaria para otro. Cuando en Estados Unidos hay un riesgo de recesión, los dos actúan. El gobierno inyecta liquidez al mercado, la Fed baja tasas. Que fue lo que pasó con el COVID, ¿no? Ahí en Estados Exacto. Unidos. Sí, exacto.
Entonces, buscan la manera de coordinarse para sacar rápido de la recesión a la economía. Y Estados Unidos es así. Puede entrar a una recesión, pero es muy leve y sale rapidísimo, ¿no? ¿Qué es más importante entonces en esta situación? Entonces, que el Banco de México tenga esta autonomía y con todas estas ventajas, o dependemos todavía más, porque esto se hace como más político, una certeza jurídica y una estructura legal para poder crecer. ¿Van de la mano? ¿Qué es más importante? ¿O cómo lo podemos desmenuzar? Pues evidentemente el marco normativo en el que se desarrollan estos organismos es importante porque el marco normativo, las leyes le dan la estructura. O sea, definitivamente el hecho de que en la ley el Banco de México sea autónomo puede ser positivo, pero desde mi perspectiva, en los hechos, tiene que haber una coordinación mucho más profunda entre la política monetaria y la política fiscal. Entonces, el marco normativo es el esqueleto, pero los hechos son los que hablan. Sí, pero tenemos un ejemplo, sí es muy buena esta parte. En México en el 2020 el gobierno no ayudó realmente a las empresas, ¿no? No ayudó a sacar el ciclo económico. Es ahí donde se da una disrupción entre la política monetaria y la política económica o fiscal. Tenemos, por ejemplo, el caso de Turquía. Es una economía con una inflación muy elevada, pero pese a eso el presidente tiene una injerencia directa sobre el Banco Central. Si él le dice bajas, la tasa se baja, independientemente de la inflación. Entonces, sí es importante, como dice Esteban, tener esa coordinación entre los dos. Pero también de poco me sirve estar bajando la tasa referencial al mínimo cuando el gasto público puede estar demasiado restringido. Entonces, no me sirve de nada. Entonces, sí, la coordinación entre los dos. En esta parte estratégica y de liderazgo que veo que es la visión de un país, de una sociedad y de un liderazgo, ustedes actualmente, ¿cómo ven el panorama? Vamos a empezar el tema macro, mundial, vamos a aterrizar en Norteamérica y vamos a aterrizar en México. Pero vamos a empezar globalmente, las perspectivas, ¿cómo las ven para este 2026 en el ámbito macro? Son buenas. Hasta el momento ningún país está en riesgo de recesión, por lo menos dentro de las grandes economías. Se está manejando bien la política monetaria. Varios bancos han venido bajando la tasa referencial. Hay algunos que en este momento la han detenido, por ejemplo la Fed de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sector laboral, el último dato fue bastante bueno, pero la inflación no cede. Entonces, bajar la tasa referencial para apoyar al crecimiento, pero te alejas del objetivo de la inflación, en el largo plazo termina siendo más perjudicial. Entonces, para un banco central, el objetivo primordial, aparte de lo que ya comentamos, es el control de la inflación. Primero controlas la inflación subiendo tasas o restringiendo la liquidez en el mercado, a pesar de que la economía se pueda bajar, se desacelere. Pero una vez que controlo la inflación, permito que la economía crezca. ¿Y qué es la inflación, maestro? A ver, díganos. Es el incremento generalizado de precios en bienes y servicios en el interior de lo que te cuesta un pantalón 100 pesos, ¿cuánto te va a costar en un año? Claro, es poder adquisitivo también, ¿no? Divides el precio de lo que quieras comprar entre el índice de inflación de un año base respecto a otro y sabes cuál es el poder adquisitivo, si te alcanza para más o te alcanza para menos. Hay un tema importante que subrayar con respecto a la inflación y tú que eres economista, Jaime, nos podrás clarificar, pero en el corto plazo las economías de mercado obviamente se enfrentan a una disyuntiva entre crecimiento e inflación. Okay. No puede haber un crecimiento acelerado que no traiga como efecto colateral una inflación. O sea, entonces crecer a tasas a 2 dígitos, por ejemplo, trae un riesgo implícito de una escalada inflacionaria. Es aquel como que se compra una casa y un coche y dice, no, y sigo gastando igual, pues no, o sea, te compraste la casa y el coche. Exactamente, entonces, si bien el objetivo del Banco Central y en general de los bancos centrales es controlar la inflación, de pronto hay políticas de tasas elevadas por mucho tiempo que pueden controlar eficientemente la inflación, pero al mismo tiempo desincentivan la inversión y en ese caso frenan el crecimiento. Entonces, a muy corto plazo no puedes crecer mucho y tener inflación controlada. No sé si estoy en lo correcto, Jaime. Sí, de hecho, México está en el estancamiento económico en este momento.
De 2018 venimos Para abajo, para abajo. para abajo, está restringido el gasto público por el actual gobierno y recordemos que el Banco de México subió la tasa referencial hasta el 11.25, hace aproximadamente 2 años y medio. La ha estado bajando, hoy en día está en el 7%, pero sigue siendo elevada. Claro, como dice Esteban, el principal objetivo es controlar inicialmente la inflación. Es el mandato que tiene. Y si el Banco de México mantiene un aceleramiento en la bajada de la tasa, también corre el riesgo de la inflación. Pero sí es ahí donde comentaba la disyuntiva, ¿no? En este momento sí está muy restringida la tasa de interés, la política monetaria, pero también la parte fiscal. Eso también no nos permite crecer. Aparte un poco del entorno político. O mucho. Que todo lo que se ha venido aprobando, leyes, la ley judicial, hoy viene la electoral, todo eso va generando un nerviosismo y una cautela en el inversionista. Jurídico que no ayuda, ¿no? Y si nos vamos más a fondo de los datos, tenemos más de 14 meses en donde la inversión está en recesión. Es un indicador económico, se conoce como inversión fija bruta, lo publica el INEGI. Entonces, ve uno los datos y los datos no son alentadores y el principal motor para una economía es la inversión. De repente sí ha estado Inversión productiva. Exacto, en la producción. De repente sí hay anuncios de empresas transnacionales que vienen a invertir, pero no es suficiente. Yo creo que el gobierno necesita Y que son parte de la ser misma más reinversión proactivo. de lo que están sacando, no es nueva inversión, ¿no? Sí. Exacto, la inversión fija bruta neta, ¿no? Lo que traes de lo invertiste, no te lo lleves, vuélvelo a reinvertir, más algo nuevo. La cuestión hoy en día es que sí, el gobierno tiene muy restringido el presupuesto, está muy dirigido a lo que él quiere, bajo sus objetivos, pero hacia la economía no hay ese impulso, no hay ese apoyo. Entonces sí, es complicadísima esta parte. Entonces, entonces en el ámbito macro global se ve bien el mundo a pesar de las guerras, las invasiones, Venezuela, Irán y todo lo demás. Sí, hay riesgos, pero en la parte económica, hasta el momento no hay una previsión de que algún país pueda caer en recesión. Ni siquiera Rusia Hay está en un guerra. tema importante ahí que señalar. Me parece que la configuración como geopolítica ha cambiado. Vamos a ver cómo cómo es el balance entre el contrapeso de China y Estados Unidos. Claro, ese es el riesgo. Obviamente, porque estamos frente a una administración Trump nacionalista con fuerte impulso a los aranceles y evidentemente todo ese tipo de medidas pues son un desincentivo a la inversión. América para los americanos. Entonces, si es que las amenazas de aranceles y gravámenes que se están escuchando se mantienen, yo no sería muy optimista en la perspectiva macroeconómica global, porque obviamente aranceles muy altos a China, por ejemplo, pues desincentivan el flujo de capitales. Entonces, pensaría que es una tensa calma a la espera de cómo se reconfiguran estas situaciones. Pero hay que remarcar algo también. Trump ha hecho anuncios de aplicación de aranceles, 3-4 días se da cuenta que tuvo un error o que los países en contraparte también pueden hacer lo mismo y se ha echado para atrás. Sí mantiene algunos aranceles, pero son bajos. Por ejemplo, México. México le aplica aranceles a China hasta del 1000% en muchos productos y eso no lo sabemos. Y a raíz de que Trump ha generalizado ciertos aranceles, México también se ha visto en la necesidad de aplicar aranceles, sobre todo a China. Entonces no solo es Estados Unidos, es México también. Y sobre todo está el tema de que está por resolverse en la Corte Suprema de Estados Unidos eso, la inconstitucionalidad de los aranceles, y se va a meter en un problema Trump, cualquiera que sea el veredicto. Si los que demandan la devolución de todos esos miles de millones de dólares o la consecución de que se brincó al Senado, porque eso tiene que ver con los impuestos. Sí, se puede enfrentar Hay ese un tema riesgo. también, y qué bueno que Jaime lo señala, y es que estos anuncios de aranceles son también mecanismos de negociación, o sea, de presión y negociación. Es lo que ha hecho Trump. Entonces son formas en las que la administración Trump intenta negociar mejores condiciones para su país. Hay que recordar que la economía norteamericana es de las más endeudadas del planeta. Entonces, a lo que voy es a que vamos a ver cómo evoluciona esta situación
este tema del recurso judicial y aspiramos a que pues vayamos para adelante. Pero pese a ello, Estados Unidos tiene un crecimiento, cuarto trimestre, 4.4% tasa trimestral en el PIB. Es decir, no hay riesgos, De recesión. hay cierto riesgo de desaceleración, pero no recesión. Y algo curioso aquí es que hay que medir el ciclo económico de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una recesión más o menos cada 8 o 9 años. Y venimos de la recesión anterior, COVID. sanitaria, de hace 5 años. Sí. Entonces, el riesgo de recesión tendría que venir hasta dentro de 3, 4 años. Hasta el 29. Pero considerando que la Reserva Federal está en un ciclo bajista de tasa, eso te mantiene el impulso de la economía. El tema de la IA, ¿cómo va a La IA. influir en la economía y el del mundo industrial y todo lo que hacemos? A ver, díganos desde el punto de vista financiero y económico. A ver, hay una inversión, ayer publicaba un compañero de trabajo en un grupo que tenemos ahí de análisis, los montos de inversión en IA de desarrollo de las grandes empresas tecnológicas, Nvidia, Google, Microsoft, y es impresionante. Evidentemente la incursión de la IA como... ¿Es una burbuja? A mí me parece que en algún momento puede estallar. Va a tronar, ¿no? Sí, de hecho... En este momento los mercados están De asimilando hecho, esa parte. es curioso porque cuando hay un reporte de estas empresas que no es tan positivo o que no supera las expectativas de forma contundente, los mercados del Nasdaq y el S&P caen de forma abrupta. Entonces me parece que inevitablemente las empresas y las inversiones en IA van a ir al alza como en su momento fue el .com, ¿no? Pero yo creo que en su momento puede haber un crack, sobre todo por las valoraciones de estas empresas tan altas con respecto pues a sus expectativas reales, ¿no? Entonces, pero evidentemente la incursión de la inteligencia artificial es algo que va a cambiar los mecanismos de trabajo, los flujos de inversión, las dinámicas, entonces es la punta del iceberg. Y hay muchísima inversión, ¿eh? Empresas como Nvidia, Microsoft. Son De inversiones repente, estratosféricas. Nvidia hace como 6, 7 meses anunció a OpenAI una inversión de $500 mil millones. Y estas empresas tecnológicas enormes, de hecho, el Nvidia, la capitalización de mercado, el valor que tiene en el mercado, es 2 veces o más arriba del PIB de México. Mide hoy en día $4.5 trillones. Correcto. La economía mexicana más o menos está rondando 1.7, 1.8 trillones. Una sola empresa es mucho más grande que México. Y entre las 8 más grandes, las llamadas 7 magníficas, pesan más o menos el 68% dentro del índice tecnológico Nasdaq. Son las que mueven el mercado. Y claro, ahí están los riesgos, como dice Esteban. Sí. Se da una burbuja y viene una crisis, los mercados y la economía también para abajo. Ya nada más para dejar hablar a mi amigo Luis Rogelio. Esto de la IA en México, que hay tantos data centers y todo eso, ¿beneficia, no beneficia? ¿Cómo nos va a nosotros con toda esta inversión que está viendo? Y sobre todo en Querétaro. Evidentemente la llegada de estos proyectos que buscan potenciar estas tecnologías es favorable. En primera instancia, pues la generación de trabajos, la generación de sinergias con estas grandes compañías. Pero a mí me parece que para responder esa pregunta habría que entender cómo los trabajadores están profesionalizándose en el uso de la IA. ¿A qué voy con esto? A que en realidad, desde la perspectiva económica, pueden ser un impulso muy importante, pero si no tenemos la capacidad de usarla o el conocimiento adecuado para usarlas, terminará solamente generando empleos o en el largo plazo quitándolos, porque la inteligencia artificial pues va a simplificar muchas cosas. Entonces todo depende para mí de la capacidad que tengamos para aprovecharla de la mejor manera. No para competirla, porque nunca lo podremos hacer, sino para aprovecharla. Meterla en el ecosistema, ¿no? Sí, claro. Digo, finalmente nunca va a ser lo mismo la mente humana que la inteligencia artificial, pero si sabes utilizar la inteligencia artificial, puedes tener un enorme beneficio. Hoy en día incluso, oye, que un reporte trimestral de Nvidia no es lo que hacemos nosotros en Globex. Metemos, analizamos, vemos datos. Pero si sabes programar, te puede dar el reporte, incluso hasta con resultados y el análisis correspondiente. Entonces, sabiéndolo utilizar es muy bueno, pero también sí tiene un riesgo, ¿no?
No necesariamente o no siempre cuando te da información no es la más actual o no es fidedigna, porque no sabes ni las fuentes. Entonces, nunca va a terminar por sustituir a la mente humana, pero... Al criterio. Exacto, pero el avance está... Sí, es abismal. Quiero que nos compartan, se está yendo el programa muy rápido, amigos. Quiero que nos compartan entonces este conocimiento para aterrizarlo. ¿Qué es lo que ofrece entonces la empresa para la gente que quiere invertir? ¿Cómo aterrizan? A lo mejor dicen, bueno, yo tengo a lo mejor 100,000, 500,000, 1,000,000 de pesos X. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo me acerco? ¿A quién me acerco? ¿Cómo puedo ver toda esta gama que ustedes pueden ofrecer en esta variedad de tipos de inversiones y que desde luego puedan estar asesorados por los expertos? Bueno, como les comentaba, somos un fondo privado, una SAPI. Entonces, nosotros tenemos un producto de inversión en montos de 50 a 300,000 pesos, con un porcentaje de rendimiento muy atractivo, mayor que la competencia, en ese rango libre de riesgo, básicamente porque nosotros tenemos una metodología propia de inversión, un área de control de riesgo estricta y un área de análisis fundamental que nos ayuda a soportar las decisiones. Ya para montos mayores, pues hay un porcentaje de riesgo, ¿no? La tasa es muy competitiva, nos pueden contactar. Ahí aparece su número en la pantalla. Nos pueden contactar en particular para hablarles específicamente del producto que tenemos. Estamos, de hecho, encabezando una cruzada, una dinámica de diseñar productos adicionales, entendiendo otro tipo de necesidades, porque este producto está pensado para generar un rendimiento mensual. Entonces estamos intentando encontrar otras soluciones porque hay otras necesidades. Y también tenemos un producto que fue como Globex nació, que son las coberturas financieras, que son para empresas o personas físicas que quieren amortiguar esta variación en los precios a través de estos instrumentos financieros. Es como un seguro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el tipo de cambio, ¿no? Para una persona que tiene dólares, ahorita la cotización está 17.26, ¿no? Si el tipo de cambio se va a 16 pesos, pues el poder adquisitivo de esos dólares es menor. Entonces, a través de estos mismos instrumentos, las opciones y los futuros, podemos invertir en los mercados, en la bolsa de Chicago a través de un broker regulado y amortiguar ese desequilibrio, ese riesgo, y a lo mejor compensamos un 50-60% de la pérdida cambiaria real en ese caso con la operación en estos instrumentos. La verdad que es muy interesante todo lo que nos están platicando, ya casi para despedirnos, porque la verdad nos da para muchos programas más y yo creo que los vamos a tener más consecutivamente aquí en Demente Empresarial. Quiero preguntarles su visión acerca de también otra nueva tecnología que está cambiando los mercados, que es el Bitcoin, el blockchain y todo esto. ¿Qué opinión tienen acerca de todo esto? Tecnologías. El Bitcoin, bueno, las monedas o criptomonedas han tenido un auge muy, pero muy fuerte. Creo que hoy en día está para invertir. ¿Por qué? Porque los precios se han bajado demasiado. Bitcoin llegó a estar en 122, algo así, ¿no? Dólares, y hoy ha bajado, ¿no? Entonces, son instrumentos evidentemente de riesgo, pero que si uno va a largo plazo, normalmente siempre se va a ganar, ¿no? Siempre terminan subiendo. Si uno invierte en el mercado accionario, al final del día, la bolsa mexicana ya están arriba de los 60, ¿no? 67,000 puntos. Cuando hace año y medio estaba en los 50 y le costaba. Entonces, las criptomonedas son activos en donde se puede diversificar la cartera, siempre y cuando se haga el análisis correspondiente para entrar en el mejor momento. Sí, adicionalmente, me parece que en algunos años, varios todavía, las criptomonedas pueden llegar a ser un medio de transacción mucho más eficiente, que yo pueda pagar con Bitcoin, recibir Bitcoin. Obviamente, para que eso ocurra, tiene que haber un marco legal y es lo que está en discusión, pero por el momento son una apuesta interesante. Nos platicaba hace como 3 o 4 años que entrevistamos por primera vez a nuestro amigo Gabriel Suárez, que iba a ser el medio, ¿te acuerdas, Luis, que nos platicaba que iba a ser el medio pago interestelar cuando llegáramos al interplanetario? Entonces, yo me quedé así, wow. Hay un tema, y es que las criptomonedas se enfrentan a los bancos. ¿A qué me refiero?
Que las criptomonedas, al ser a través de la blockchain, un mecanismo de pago totalmente transparente e incorruptible, pues entonces simplifica las transacciones financieras. Y entonces toda la operativa de las instituciones financieras como los bancos, pues no tiene mucho caso, ¿no? Si yo puedo transferirle a Jaime Directo. el dinero por Bitcoin, no necesito de una institución financiera. Obvio, las instituciones financieras tienen otro tipo de objetivos, pero a lo que voy es a que como se enfrentan a los grandes banqueros mundiales, pues todavía el tránsito para que se logre eso, me parece, va a tomar algunos años. Y creo que hoy el mercado de las criptomonedas está limitado en cuanto a oferta, no es de emito y emito, ¿no? Algo que se conoce como minería. Entonces no puedes estar emitiendo y el Banco Central emite, claro, controlando la inflación. Entonces sí hay riesgos, evidentemente, y no deja de ser una moneda virtual, no Tiene un respaldo. sin un respaldo legal, solo 2, 3 países la han asumido, y también lo que conlleva, ¿no? El lavado de dinero. Entonces, ahí es parte de que los gobiernos no legalizan al Bitcoin como una moneda legal. ¿El Salvador le ha funcionado? Y tenemos al dólar como la moneda De corriente. exacto, la de mayor comercialización en el mundo. Entonces, yo no creo que Estados Unidos permita legalizar una moneda virtual que no está apoyada absolutamente en nada físico. A menos que Y que ellos tiren lo al hayan dólar. hecho, ¿no? Ya está la moneda de ellos con sus hijos. Sí, claro. Bueno, sí, exacto. Pero Pero cambiar Trump la es moneda muy de un país- pro Bitcoin. criptos, entonces ¿A El Salvador le ha funcionado? en realidad me parece que está en una etapa de Como prueba, de balance. Prueba y error. Como para saber si funciona tiene que pasar algún tiempo más, pero asumo que va a haber más países que se sumen a este tipo de mecanismos y yo creo que en 50 años va a ser otra cosa. Los Creo que árabes le están Argentina- apostando también. Argentina en algún momento dado ya con Milei le apostó y no le funcionó. Entonces depende del mercado también, ¿no? La demanda. Amigos, pues muy interesante. Esto surge como para hacer unos 4 programas más de 2 horas, pero pues se nos ha ido el tiempo. Vamos si quieres seguirte a unos saludos todavía, amigo. Sí, Todavía saludos más. tenemos aquí Juan Esteban, Erika Ramírez, Juan Esteban Proaño Ruales, gran licenciado, muy profesional. Vero Ruales, excelente profesional y ser humano. Mi mamá que también nos está viendo, muchos saludos, madre. Jonathan, saludos al maestro Gabriel Suárez, quien dirige muy profesional Globex. Diana Zapatos Ruales, saludos, muy buena intervención de todos, especialmente Juan Esteban. Renato Proaño, excelente conversación, reconocimiento a los expertos y al programa. El riesgo de la IA es la nula legislación global y local. Iván Ricaurte, saludos desde Ecuador a Juan Esteban, gran profesional. Sebas Ruales, excelentes profesionales, valiosa información financiera. Amigos, pues es un gusto siempre que estén conectados, que pregunten. Vamos a tenerlos más adelante, desde luego. Antes de despedirnos, también queremos agradecer a toda la comunidad de Demente Empresarial que nos sigue, a todas nuestras redes, a nuestros socios que siguen participando. Y si tú tienes también un negocio, quieres emprender, o eres ya un empresario consolidado, tienes también industria, ven aquí por favor a Demente Empresarial, donde vamos a hacer esta comunidad e impulsar tu marca personal y de negocios. Además, también síganos en Grupo Santier Lavita con nuestro bioestimulador tópico. Si están hartos de tener esas arrugas en la piel, ese cuello flácido y esos años que se acumulan, vamos a ser más lento en tiempo. Vamos a poder regenerar tu piel con este bioestimulador. Está en promoción. Viene el 14 de febrero, Viene el mañana. 14 de febrero, que para que lo puedan regalar. Realmente regalen algo y obsequiarse algo para sí mismos o para los demás con valor. Ahí lo tienes, este amigo. Es un producto que es fantástico, de verdad. Es un producto con nanotecnología, es una formulación exclusiva y de verdad que esto les va a encantar este producto. Está en promoción, su costo a público está en 1,800 pesos y tenemos promoción 3 piezas para ti, para tu pareja y para que tengas además uno de resguardo. Está en 3,000 pesos para que nos contactes, te va a cambiar la vida y a quitar las arrugas. Amigos, también les quiero dar las gracias y que me sigan recomendando a todas aquellas empresas que están aprovechando el fenómeno de la relocalización en nearshoring para hacer sus cambios de bodegas, de naves industriales con sistemas de almacenaje a la medida de sus necesidades. El costo por metro cuadrado de las naves industriales está incrementando y las empresas están haciendo más eficiente el uso
con sistemas de almacenaje a la medida que están aprovechando el espacio, pero sobre todo el acomodo para que este espacio sea más eficiente. Actualmente estamos asesorando empresas en la cual un mismo espacio lo están haciendo más eficiente, con sistemas más inteligentes, precisamente para que lo que ellos tienen ya contratado les saquen más provecho. Nos estamos yendo a posiciones de 11,000 posiciones de pallets hasta las 18,000 en una sola misma área, simplemente haciendo tecnología, aplicando la tecnología de Todo en Racks. Todo en Racks, vistiendo las bodegas de México. Y también, por favor, síganos recomendando con la consultoría de Demente Empresarial. Seguimos dando las capacitaciones en predominancia cerebral, en este lenguaje maravilloso para poder entender y comprender la vida desde la parte de la neurociencia, aplicado a la empresa, a la rentabilidad, que también aquí gracias también por apoyarnos, ya tomaron también el curso aquí los que están presentes y la verdad nos fue increíble con ellos, así que por favor síganos recomendando. Y este programa como siempre dedicado para ti, para mi familia, para mi bonita, mi corazón, y sabes que te amo y seguimos siempre aquí adelante transformando la vida, siempre inspirando para ser mejores. Saludos a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, a toda la comunidad. Yo estoy muy emocionado porque siempre conectamos con toda esta gente y agradecer también muy especialmente a nuestro productor Sergio Franco Y a a Gerardo Gerardo Muñoz, que siempre están aquí en esta sociedad con speakers. Y la pregunta icónica. La pregunta icónica ya para Vamos, irnos, ¿verdad? amigos. Siempre les hacemos una pregunta especial para todas las personas que Para vienen, cerrar con broche de para oro. cerrar, y es una Cómoda. parte de reflexión y de Perfecto. analogía y de entender, a lo mejor comprender un poquito la vida desde la experiencia personal. Y comienzo contigo, mi estimado Esteban. Si un día tú despiertas y caminas y de repente en una esquina te encuentras a Dios, en la manera que tú lo concibas, ¿Él qué te dice a ti y tú qué le dices a Él? Yo le diría que Buena gracias pregunta. y él me diría que he cumplido el mandato que él me dio a venir para acá. Gracias. No, excelente, Excelente. gracias. Hay una frase Maestro. de Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto. Entonces, aprovechar lo que te da la vida, ¿no? Tratar de ser felices, tener esos objetivos, tratar de estar bien con la familia, en su caso. Entonces, simplemente gracias a la vida, ¿no? Pero hay que te diré específicamente a ti. Mira, yo he sido un poco enfermo. De repente hoy, por ejemplo, traigo algo de vértigo. Pero sigo optimista. Yo sé que esto va a pasar. De repente te enfermas, pero sigues adelante. Normalmente cuando tienes a un familiar que está muy enfermo, ¿qué es lo que haces? Rezar, ¿no? Para que Dios te ayude. Y más que nada es la fe de que todo tiene que salir bien. Entonces es simplemente tener esa expectativa de que las cosas, a pesar de que puede llegar a ser en un momento muy difíciles, siempre van a tender a mejorar en algún momento dado. O sea, estar contigo te acompaña todo esto, Exacto. claro, excelente. Amigos, pues siempre ha sido un placer estar aquí en Demente Empresarial con gente disruptiva, con gente diferente, Con gente buena. buena de la empresa y que recuerden que aquí en Demente Empresarial siempre reescribimos las reglas con la gente que hace la diferencia en la vida. Gracias a todos. Programa dedicado para ti, gente fantástica, para ti, gente demente, que vives, que amas, que luchas, que trasciendes, que siempre das lo mejor de ti misma, lo mejor de ti mismo para ser, para estar, para amar, para inspirar. Gracias. Hoy el mundo ha cambiado. No importa quién conozcas, sino con quién conectas. Gracias, éxito Gracias. siempre. Un aplauso, amigos. Gracias. Entonces,